De economía. En línea está con nosotros Juan Valerdi. Juan, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer hablar con ustedes otra vez. Igualmente. Gracias, igualmente. Ya sos parte del equipo, Juan. En cualquier momento te vamos a tener que mandar el cheque. Mira, con que me manden una invitación para degustar las exquisiteces de San Luis, yo me alcanza. Cuando quieras. Algún chivito a la parrilla. A lo sumo te mandamos un tupper, no te preocupes. Un tupperware con algo. Juan, bueno, según un estudio marca que Argentina, junto a China, Taiwán y Corea del Sur, la recuperación económica a nivel global, estos países están liderando. Pero estoy viendo por otro lado que la pobreza en Argentina sería casi del 50%. Por favor, ayúdanos a entender este contexto. Mira, los economistas que arman las estadísticas tienen mucha capacidad para hacer parecer oro lo que en realidad es bronce o algún tipo de metal pedorro pintado. Bien. Entonces, las estadísticas pueden decir muchas cosas, pero primero está la realidad, eso Sí. ya lo decía Perón, y la realidad acá demuestra que lejos estamos de liderar la recuperación mundial. Bien. Punto número 2, cuando vos medís la recuperación mundial, lo que me dice es el valor de tu PBI, ¿correcto? Bien. El crecimiento del valor de tu PBI, y ahí ¿qué pasa? La Argentina exporta commodities, exporta granos, cereales, oleaginosas y demás, y eso ha subido mucho en el mundo en el último año. Entonces ahí está uno de los trucos. Bien. Uno de los trucos para que nosotros estemos liderando ese crecimiento Claro. es ese. Pero El otro es que hace un año la Argentina estaba en modo pausa, estaba Claro. prácticamente cerrada, digamos, a la actividad por el tema de la pandemia. Recuerden que eso fue el 19 de marzo del año pasado, con lo cual las estadísticas seguramente van a dar una recuperación fuerte y eso va a ser absolutamente nominal, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Claro, a ver, voy a usar un ejemplo tal vez para nada lógico, pero para tratar de contextualizar. Si vos no tenés gallinas y un día comprás 2 gallinas, no hace falta que digas que sos un líder agropecuario. No sé si se entiende. Pasa que no tenías nada. El problema es que acá además estás comparando países que tienen productos con un valor agregado altísimo, como son China y Taiwán, con un país que tiene exportaciones con un valor agregado bajísimo y que el resto de su industria está bastante golpeada. O sea que la recuperación en el caso de la Argentina pasa por las exportaciones, mal que nos pese porque eso impacta en los precios de los alimentos locales, y por la construcción, ponele, pero el resto de la industria no está tirando manteca al techo precisamente, especialmente las pymes. Básicamente el problema es que nosotros exportamos materias primas, digamos, que no le ponemos, esto es lo que decías, que no le agregamos valor a esto, sino que directamente exportamos como lo sacamos de la tierra, y que habría que trabajar en ese sentido. Pero ¿cómo se hace para lograr eso, un desarrollo de ese tipo, teniendo en cuenta la presión impositiva, por ejemplo, que existe en el país, para que se desarrolle la industria y se pueda agregarle valor a lo que tenemos acá? Mira, la presión impositiva, el problema es si está mal distribuida, porque las multinacionales en los países que no le cobran impuestos, básicamente lo que hacen es saquearlos, no van a instalarse. Porque un país que no cobra impuestos, desde el punto de vista social, económico y el Estado, no tienen una viabilidad de corto o largo plazo. Entonces, el problema del reparto de la carga de impuestos en la Argentina es real, está más cargado sobre las pymes y la clase media que sobre los grandes las grandes empresas, los monopolios, los oligopolios, y ni hablar de los ricos que ahora ni siquiera quieren pagar después de la pandemia el 2-3% de su riqueza. Entonces, lo que tenés que hacer para atraer inversiones no tiene que ver tanto con cuántos son los impuestos o no, o las leyes laborales, sino con qué proyecto de desarrollo de país tenés. Si no tenés proyecto, es el peor proyecto. ¿Hacia dónde vamos? Tiene que estar claro. Cuando no tenés proyecto, vamos a saquear. Oye, ¿hay un proyecto económico a tu óptica, Juan? No, un proyecto de país no hay, definitivamente. El macrismo tenía un proyecto de país, pero era un proyecto que dejaba en la banquina a la mitad de los argentinos, que era un país agroexportador muy básico, con un poco de industria, pero que importaba todo el resto, que es, por ejemplo, el modelo de Chile. Y de hecho, Macri muchas veces se referenciaba con Chile, y así le va a Chile, porque su clase media está al borde de la extinción, y por eso tenemos los desmanes que tenemos. En una eventualidad de ese proyecto de país,
la clase media en la Argentina sobra el 80%. Claro. El proyecto de país que tenía el kirchnerismo, uno puede decir que cometió errores, más errores, menos errores, pero tenía un horizonte donde había ciencia y tecnología, donde seguíamos haciendo reactores nucleares, poníamos satélites en órbita, invertíamos en ciencia y tecnología y demás, que es básico, eso es básico para tener un país que no sea agroexportador y nada más. Claro. Porque la otra referencia de Macri era Australia, pero Australia no produce autos, las usinas nucleares que tenía las importó de la Argentina llave en mano, nunca vio un satélite de cerca, entonces, digo, hay que tener cuidado también con las soluciones que uno vende y dice a Australia le va muy bien. Sí, a Australia le va muy bien para la cantidad de habitantes que tiene, claro, y porque tiene determinadas condiciones muy particulares. La Argentina no puede darse el lujo de ir para atrás en todo su desarrollo industrial porque hay un montón de gente que queda en la banquina, pero este gobierno todavía no definió hacia dónde va. Bien, y eso es un problema grave. Bien, Juan, ahí donde quería llegar, y como recién decías, Argentina no puede retroceder para atrás. Y bueno, hace un año que estamos con la pandemia, se hablan muchas cuestiones de cerrar mucho, de restringir mucho, la calle habla muchas cosas. ¿Qué pasaría si volvemos a una fase 1 estricta? Bueno, obviamente que para la economía sería un golpe muy fuerte, pero vos fíjate que hay muchos países de Europa que todavía ni siquiera entraron en el invierno, que están volviendo a... O sea, están saliendo, claro, del invierno, sí, y están con fase 1, porque el rebrote está en algunos casos más grave. Y nosotros además tenemos la bomba de tiempo de Brasil al lado, que es claro, un control desde el punto de vista de la pandemia. ¿Esto quiere decir que sí o sí hay que volver a lo que fue marzo y abril del año pasado? Probablemente no, porque la gente ya se acostumbró a andar con barbijo, a usar alcohol, a no tener tanto contacto social y todo, pero también se ha relajado mucho. Juan, entonces, por ahora están intentando no cerrar, pero si hay que cerrar, habrá que cerrar porque las consecuencias que tiene hacer lo que hizo Brasil o Estados Unidos son mucho más graves que cerrar. Desde el plano de vista y puntualmente en lo económico, ¿no es un poco absurdo a veces comparar a Argentina con el resto de los países, teniendo en cuenta que no sé si en algún lugar del país tenga la inflación que tiene Argentina y la pérdida de poder adquisitivo que vive el trabajador promedio, que por ahí es el que mantiene las pymes, que es el que mantiene el kiosco, el del día a día? ¿No es comparable con lo que pasa en ningún país? ¿Es un poco absurdo cuando se busca la comparativa de Argentina con el resto de los países? Las comparativas siempre son engañosas, pero uno no podría decir que Argentina tiene una tara especial o que estamos locos o que los gobiernos son sistemáticamente irresponsables y por eso tenemos un problema de inflación. La alta inflación de la Argentina tiene que ver con que la discusión de cómo se reparte la torta de los ingresos está viva y no está resuelta. Esa discusión lleva a que estén tironeando los dueños de los monopolios, oligopolios, de capital concentrado, los productores de alimentos y demás, y del otro lado los trabajadores. Como ninguno de los dos se rindió y sigue vivo, hay alta inflación. En el resto de Latinoamérica esa discusión ya se saldó. Y lo que quedó, y la distribución de la torta, te aseguro que no es precisamente muy sesgada hacia los trabajadores, Juan, en la mayor parte de América Latina, ¿no? ¿Y por qué hace más de 20 años que se discute siempre lo mismo y no se encuentra una solución? ¿Por ahí el problema no estará en los que lo discuten? No, la inflación en la Argentina, la alta inflación tiene 50 años, desde el Rodrigazo más o menos, que venimos con alta inflación. Pero claro, vos fijate que en esos 50 años, en la dictadura militar, vos tenías apuntando a Martínez de Oz a un país agroexportador, después tuviste el radicalismo haciendo equilibrio, después tuviste el menemismo con el consenso de Washington, después tuviste el lapsus cuando estuvo de la Rúa, y tuviste al kirchnerismo haciendo algo totalmente opuesto, y al macrismo totalmente opuesto. Entonces, esos bandazos de hacia dónde cuernos va a ir el país, te cuestan también en términos de, no hay un proyecto de discusión, ¿no? Siempre, Juan, vos haces mención a esto y que es lo más importante en todo. ¿Hacia dónde va el rumbo? Mi pregunta es, ¿la Argentina supo en algún momento hacia dónde iba? Vos hablás de esto y de un problema de 50 años a esta parte. Antes, la Argentina, ¿hubo en algún momento un rumbo que nada, como para tener como ejemplo y mirar hacia atrás y aprender? Sí, como te dije, durante la dictadura del 76, Martínez de Oz tenía claro que quería un país agroexportador que importara todo y que produjera, en el mejor de los casos, caramelos. Hay una frase famosa de eso. En el macrismo también. En el kirchnerismo yo creo que había un proyecto de país, no se terminó de debatir y de construir, pero había un proyecto de país que se estaba llevando adelante. Y obviamente el ejemplo
que para mí máximo de construcción de proyecto de país con planes quinquenales, como hacen los chinos, ¿verdad? Fue el peronismo. Entonces digo, el peronismo del año 45, 46, hasta que lo voltearon en el 55, desarrolló la industria, desarrolló un montón de cosas. Con sus ahorques, desde el punto de vista de las divisas y otras cosas, pero no hay duda de que había un proyecto de país. El problema es que es mucho más... Superguare con las exquisiteces de San Luis. Bueno, un abrazo. Gracias. Abrazo, Juan. Hasta la próxima. Juan Valerdi, economista, dialogando con nosotros. Nosotros nos vamos al móvil una vez más con Fer Zunino, lo presentamos, dale.